y esto quedó con la sigla de no identificado, inclusive está hasta la ficha del propio Jimmy Carter. Hay unos discursos entre las Naciones Unidas también que algún presidente de los Estados Unidos viera. El tema de las Naciones Unidas, que lo vamos a desarrollar también a través del programa, es bien interesante porque el año 1979 se hizo el único cónclave en Naciones Unidas sobre el tema de los ovnis, y esto fue efectivamente auspiciado por el presidente de la de Grenada, Gary. Este presidente, quien abrió las puertas a la ufología, tuvo por lo menos diría yo, el marco más interesante. En ese minuto estuvo el doctor Joseph Hynek en estas discusiones, estuvo Jacques Vallée, estuvo Richard Haynes, connotado ufólogo, inclusive nuestro gran amigo Antonio Neus. Sí, en el año 79, en esta conferencia, se motivó a Antonio Neus efectivamente a participar dentro del periodismo especializado, el periodismo científico. Y otra de las consideraciones que toma Ann Harder es el apoyo también de exastronautas como Edgar Mitchell, que fue el astronauta del Apolo 16, uno de los últimos Apolos en arribar a la Luna, quien Edgar Mitchell hoy día está hablando abiertamente de la existencia de los ovnis y la posibilidad que el fenómeno tenga un origen extraterrestre. Inclusive más se está defendiendo la hipótesis de que existen varias formas de contacto que están experimentando los UFOs con los seres humanos. Están bastante evolucionados los astronautas y abiertos. Abiertos, te digo. Es curioso eso. Edgar Mitchell, y con esto le están dando un apoyo a esta mujer, a esta doctora Ann Harder. Vamos a ver si se empina realmente su carrera o se desinfla, ¿no? En todo caso, esto del que me dice de Ann Harder no creo que sea tan nuevo tampoco. O sea, ya recordemos que Bill Clinton durante su periodo de gobierno también se pronunció con el tema de los extraterrestres, el ocultamiento que se generaba y tratar de divulgar estos archivos secretos. Exactamente. X-Files, no sé. X-Files, ¿no? Bueno, la otra noticia también nos llega desde Estados Unidos, desde Nueva Jersey, específicamente del sector de Williamsburg. Kerry Kirt se compró una cámara, de estas cámaras digitales, una Polaroid PDC digital, ¿ya? Y para la noche del día 5 de enero comenzó a realizar una serie de tomas fotográficas, y lo más interesante, que ha logrado captar varios objetos voladores no identificados que están aproximadamente a cerca de 15 kilómetros de altura desde el punto de vista donde se están tomando estas fotografías. Jerry Kirk realiza este experimento en función de que ya había logrado, se podría decir, identificar desde su posición una especie de ruta de vuelo de objetos voladores no identificados, y había realizado una serie de tomas fotográficas de las cuales están a disposición de los investigadores. Las fotografías son bastante interesantes. Eso de las rutas de vuelo puede ser discutible, Rodrigo, en el sentido de que muchas veces se habla, y trato de ser objetivo en este sentido, que las rutas aéreas de los ovnis no se pueden ver en radares, por ejemplo. Dicen que muchas veces no aparecen, y hay otras contradicciones que efectivamente se han logrado captar en radares, cuerpos bastante inmensos, y que debido al aceleramiento de estos cuerpos no se logra captar. ¿Qué tan de cierto hay en esta visión? Lo que pasa que el tema del radar es un tema muy complicado. El radar tiene dos sistemas. Un sistema que está diseñado para contemplar todos los cuerpos en movimiento, y otro sistema para contemplar todos los cuerpos que estén en un área geográfica determinada. ¿Ya? Si tú colocaras el segundo sistema, resulta que la pantalla de radar no podrías ver absolutamente nada, porque todo estaría tapado con todos los tipos blancos, casas, montañas, etcétera. No podrías contemplar cuerpos en movimiento. Entonces se dificulta la visibilidad. Entonces se deja un segundo sistema en el cual aparecen los cuerpos moviéndose en cierto rango de velocidad. Ahora, cualquier cuerpo que esté menor a ese rango de velocidad, o que acelera a velocidades mucho mayor, va a ser bien difícil que lo capte el propio radar. Sin embargo, a simple observación ya se sabe que los ovnis a veces son contemplados visualmente y no son detectados en radar, como también aparecen ecos de origen no identificado en los radares que no son contemplados visualmente. Pero si no se pueden contemplar por radar, ¿existe la otra posibilidad de que un satélite lo pudiera fotografiar, por ejemplo? Difícil porque los satélites tienen cámaras diseñadas a veces para investigación geográfica, oceanográfica, cuyos píxeles, es decir, el componente, el gránulo que conforma la fotografía es de, por ejemplo, un píxel puede captar cerca de 900 metros de diámetro. ¿Ya? Y la fotografía está compuesta por 30.000 píxeles. Es decir, sería bastante complicado intentar identificar un ovni que puede tener el tamaño de 2 casas. O de varios kilómetros, de varios kilómetros, pero generalmente un ovni convencional que tuviera el tamaño, por ejemplo,
de una casa de 120 metros de diámetro no va a poder detectar nunca. Bueno, yo te pregunto porque existió una polémica hace 2 años atrás, en 1998, a propósito del GOES 8, que se dice logró fotografiar un cuerpo bastante grande circundando nuestro cielo, acá en Chile, obviamente. Complicado, porque todavía la polémica del GOES persiste. ¿Ya? Estos satélites habrían logrado tomar fotografías a partir del año 1991, se conocen fotografías inclusive anterior, otros satélites lograron en el año 81 tomar cuerpos extraños. Recordemos que cuando estuvo Bruce McAvee, físico óptico de la Armada de los Estados Unidos, quien participó en la Guerra de las Galaxias y traído por Ayona a Chile, en el tercer Congreso Internacional de Ufología, él logró mostrar también una fotografía analizada desde un cuerpo de origen no identificado sobre la superficie de la Tierra, pero está entre la cámara y la Tierra. Todas las fotografías del GOES aparecen generalmente la curvatura de la Tierra y el cuerpo en un costado. Y eso es lo que la hace ser discutible, polémica. Pero vamos a comentar después esta situación que pasa con los GOES. Tenemos más noticias. Tenemos más noticias. En Pensilvania, efectivamente, 3 objetos voladores no identificados con formas cilíndricas fueron contempladas también en enero 5 del presente año, aproximadamente 10 para las 10 de la mañana. Varios testigos lograron contemplar sobre los cielos de Pensilvania estos 3 cuerpos que lanzaban una cantidad de luz rojiza en sus costados, inclusive siendo rodeadas por un pequeño anillo luminoso que destellaba otra luz roja, y aproximadamente por cerca de 10 minutos tuvieron estos cuerpos a plena luz del día. Toda esta información fue recabada por el National Reporting Center, y creemos que Peter Davenport del Norfolk ha logrado realizar por lo menos un análisis inclusive a las fotografías tomadas en New Jersey y en Pensilvania. En New Jersey efectivamente se tomaron fotografías que son bastante similares a las de los cuerpos, la descripción de los cuerpos que se han podido captar en Pensilvania. En todo caso, detengámonos aquí un poco, Rodrigo, y cómo se efectúa el análisis, por ejemplo, de estos films, sean fotográficos o en videocámara. Es distinto. La cámara fotográfica te requiere, diría yo, de un análisis bastante más, te permite una cantidad de análisis bastante más acabado que las cámaras de video, porque son 2 procesos distintos. El papel y la cámara fotográfica te capturan efectivamente en un momento determinado del tiempo una cantidad de cuerpos producto de la cantidad de luz que llega efectivamente a las lentes y a las placas. Ahora, esta cantidad de luz va desprendiendo energía, y tú con puntos de referencia y con el análisis de un negativo puedes determinar si hay sobreposición, si hay maquetas, si no hay maquetas, si hay errores en el propio negativo, si hay errores en los filtros inclusive de luz, y puedes diseñar por lo menos un análisis interesante con relación a lo que puede estar en el cielo. Y en el caso del registro en video, yo sé que es otra operación, es muy limitado, pero hay programas que se aplican, el EMBOS, por ejemplo. Sí, el problema es que el EMBOS es un programa muy engañoso. Es decir, ¿por qué? Porque el EMBOS es un programa que te tridimensionaliza cualquier cosa. Tú puedes colocar, lo que hace el EMBOS es interpretar luz y sombra y tridimensionalizar la luz y la sombra, nada más. No interpreta a profundidad. Perfecto. Si tú colocas una letra, colocas letras anchas como estas letras publicitarias, colocas el titular de una revista en EMBOS, en este programa que se utiliza comúnmente en los programas de análisis gráfico o programas específicamente gráficos. Si tú le colocas esto, vas a ver que se tridimensionaliza una letra que está hecha en 2 dimensiones, que puede ser, como te digo, la portada de una revista, la portada de un libro. La colocas y la vas a tridimensional, cuando la realidad no es tridimensional. Es porque te hace una lectura de la luz y de la sombra, pero una lectura ficticia. Ahora, en el video... Y eso hace perder credibilidad los análisis. Mucha gente que cree que está interpretando objetos tridimensionales está en un completo error. Ahora, en el video te genera un error electrónico también, es decir, lo que uno capta es lo que la cámara de video por vía de su registro electrónico capta, pero no necesariamente representa. Cuando tú haces una ampliación muy grande de este cuerpo, te vas a encontrar con la realidad. Bueno, entonces eso explica un poco, Rodrigo, lo que difiere el relato, el testimonio del perceptor por sobre la imagen que presenta muchas veces en televisión. En televisión, exactamente. Entonces lo importante quizás puede ser en los análisis que se muestran en televisión, la amplificación de la imagen. Eso puede ayudar a determinar mucho más. Puede ayudar a la aplicación de ciertos filtros.
Bueno, vamos a Más terminar noticias. con, bueno, antes de entrar a Chile, con México, efectivamente, ¿Qué ocurrió por allá? en Monterrey, en México. Tenemos noticias de que la televisión azteca, específicamente en su noticiero de las 3 de la tarde, Ujú. hace aproximadamente unos 4 días atrás, logró mostrar un video muy interesante, muy nítido, de un objeto volador no identificado tomado por Rosa María de Castro. Estamos hablando del jueves pasado. Exactamente, que estuvo a plena luz del día en un cielo perfectamente claro, y que es visible inclusive sombra, es visible estructura, y que estuvo por cerca de 7 minutos sobrevolando esta área de Monterrey. Recordemos que en Monterrey ya tenemos varios casos también. En Puebla, situados también en Puebla, Atlisco. en México específicamente, con una oleada que es bastante interesante, que entre paréntesis ha sido un poco, es una oleada que ha sido también un poco sobredimensionada, porque si bien es cierto hay indicadores de que se han contemplado objetos voladores no identificados, también hay indicadores de que habría globos y muchos otros cuerpos que no tienen nada de no identificado. Y vamos a terminar la sección noticias ¿Ya? con una información que se está preparando para ser de conocimiento de dominio público más adelante. Estamos aterrizando ahora en lo que es Chile. Chile específicamente, Me parece, nuestro bien por país, Chile. octava región. Se está investigando un caso realmente interesante. El reporte me fue entregado al día de ayer por la gente del grupo IFOC, Héctor Méndez. Le enviamos un saludo a nuestro amigo Héctor. Nos señala que se está investigando con gran ahínco un caso que va a causar un gran revuelo. Se trata de un taxista que en su vehículo, un Nissan nuevo, habría logrado contemplar ni más ni menos que la aparición de un objeto volador no identificado de carácter cilíndrico a gran distancia. De repente ve acercarse este cuerpo a baja altura, casi en la ventanilla de su copiloto, se aproxima y logra contemplar características a nivel inclusive hasta de ventanilla, de registro de luces. Este cuerpo comienza a sobrevolar el techo y siente el traspaso de la vibración del objeto a través del techo y se le coloca al lado de él, es decir, a unos 10 metros, hasta posteriormente el objeto acelera. Lo interesante y lo increíble, y esto vamos a tener noticias, es que una vez que llega a su hogar, y días a posteriori que comienza a limpiar el vehículo, se da cuenta que tenía 100.000 kilómetros más extras. Este vehículo fue llevado a la Nissan local y los técnicos de la propia Nissan lograron descartar que se tratase de un fraude, ya que los sistemas para todo el cronometraje del kilómetro están completamente sellados, y aquí no ha habido ninguna abertura de los propios sellados, todo lo contrario. Está toda esta situación manteniendo en un hermetismo y en un misterio increíble, y puede que haya algo más ahí. En todo caso, la gente que quiera comentarnos sus experiencias, sus casos, puede empezar a llamar a nuestros teléfonos, que es el 235-9147. Vamos a dar ese por ahora porque quiero dar un fax para la gente que quiera comunicarse por esa vía, y es el 235-9858. 235-9858. Rodrigo, te invito a que reflexionemos, a que nos traslademos al tema que nos va a convocar el día de hoy, que son los vestigios del pasado. Qué importante es reflexionar sobre esa área, porque esa área nos va a dar mucho que hablar el día de hoy, a propósito de mentalizarse, transferirnos hacia el tiempo remoto y tratar de comprender la complejidad de la estructura mental para poder entender todos esos fenómenos que estaban por sobre nuestras cabezas, de nuestros amigos antepasados. Ese espacio espectacular que lo empezaban a observar ya en esas fechas. Yo te invito a que reflexionemos el día de hoy con nuestros amigos.
hemos estado escuchando plácidamente el disco de Evangelis 1942, Conquista del Paraíso. El tema tenía por el mismo nombre, Conquista del Paraíso. Bueno, lo que te decía hace un rato nuestro amigo y a ti, Rodrigo, es este tema de remontarse al pasado y escarbar quizás un poco y rememorar lo que fueron todos estos hallazgos arqueológicos que dieron que hablar en los siglos pasados. Por ejemplo, señalar las pinturas rupestres de Nueva Zelanda. ¿Qué se encontró allá, Rodrigo, puntualmente? Bueno, Nueva Zelanda tiene una gran historia. Nueva Zelanda, Australia, tenemos una serie de rituales, inclusive de los propios aborígenes locales, en las cuales se caracterizan por una pintura rupestre, diría yo, bastante antigua, bastante compleja. El propio von Däniken o Kazantsev u otros científicos, grandes investigadores también lograron determinar que algunas de estas transcripciones de figuras se asemejaban bastante a los astronautas, ¿no? A los astronautas modernos, sobre todo el sector de las famosas cavernas de Tassili, el gran dios en España. No, Tassili en África. Tassili en África y en España las de Altamira. Bueno, una de las más controversiales, la figura del gran dios marciano. En el desierto del Sahara. Efectivamente, en África, donde se aprecia una figura con una especie de escafandra y una especie de un ojo central que ha sido interpretado por algunos como una deidad similar a los modernos astronautas. Ahora, conversando con Juanjo Benítez, y en uno de sus libros también, algo de mis misterios adorados, una cosa así se llama el libro, aparece una versión de Tassili que es bastante inédita, donde uno puede contemplar la aparición de una serie de entidades muy altas que se llevan a pequeñas criaturas que serían los seres humanos, incluyendo mujeres, y las embarazan al interior de una especie de naves espaciales, como podrían ser interpretadas por Benítez, ¿no? También está la ceremonia de la diosa Gina ahí en Australia, que es una de las, diría yo, transcripciones como ancestrales de los famosos grises, ¿no? Son las pinturas rupestres de la diosa Gina, es una especie de casco con unos ojos grandes, negros, que pueden transcribir su idea como estas entidades. Pero en distintas partes a lo largo, o sea, estamos pasando desde Asia a Europa, de Europa a América, porque en América está en la llanura de Nazca, por ejemplo, en Perú, también encontramos unos espectaculares grabados que se pueden ver solo desde avioneta. Exacto. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué se puede ver? Desde la altura. En Nazca hay varias figuras curiosas, desde el famoso colibrí, una especie de mono también, ¿no? Pero la más, diría yo, enigmática, la que algunos denominan el astronauta, que es una figura de una especie de ser con una escafandra, con una especie de casco y dos cavidades, más dos manos, pero manos que no tienen aparentemente dedos, sino que son como guantes, y dos grandes pies, es decir, pero sobre todo la especie de gorro, de casco de cabeza es lo más curioso, porque no es, si tú te fijas en el reiterativo, ¿no? En todos los continentes inclusive. Sí, es bastante reiterativo. Ahora, si tú te fijas en el resto de las figuras, como el mono, el colibrí, te das cuenta que ellos tenían la capacidad suficiente de hacer detalles, es decir, de hacer ojos, de hacer pequeñas bocas. No les hubiese costado hacer un ser humano, según tú puedes contemplar con el resto de la geografía de Nazca, de la figura de Nazca. Pero entonces, ¿qué significa ese otro cuerpo con forma humanoide, pero que no es humano? Es un misterio. Pero constantemente se están encontrando vestigios que se tornan polémicos a la hora de llevarlos a esta área de la ufología, sobre todo porque hieren alguna susceptibilidad en los antropólogos, en los arqueólogos. Bastante. ¿Por qué razón? ¿Por qué tantos resquemores? Yo creo que igual los resquemores son justificables. Es decir, von Däniken, que yo reconozco que ha sido meritoriamente un hombre que ha abierto caminos para que la gente se inquiete, para que la gente despierte su curiosidad y para que los seres humanos logren escarbar a partir de su propio intelecto, logren sopesar con relación a su propia historia las teorías convencionales. Von Däniken, el gran mérito que tiene es haber colocado, a mi entender, una duda, una inquietud. ¿Cuál sería? Ahora, que quizás hubo otras manos que también estuvieron presentes en la historia humana. Ahora, el problema de Däniken, que hacía interpretaciones demasiado antojadizas, descontextualizadas, de ciertos descubrimientos arqueológicos, y eso fue lo que un poco
Dividió las dos comunidades, claro, ¿no? Ufólogos contra arqueólogos. Dividió a los ufólogos contra los arqueólogos, pero lo más increíble es que los arqueólogos de su tiempo odiaban a von Däniken. Sin embargo, mucha gente estudió arqueología gracias a von Däniken, gracias a la inquietud que planteó von Däniken. Mucha gente, increíble, divulgó la arqueología de una manera impresionante. Inclusive, él dio a conocer las famosas pistas de Nazca, las famosas inscripciones en Nazca, más que pistas, evidentemente, y él fue nombrado hijo ilustre de Nazca, de Ica, del pueblo de Ica, por dar a conocer turísticamente. Por ahí, como digo, es como contradictorio, porque por una parte lo critican los arqueólogos, pero la gente que administra estos lugares arqueológicos lo conmemora y le entregan premios, etcétera, etcétera. Bueno, es complejo y ingiere susceptibilidad, como decíamos, porque yo sé que acá en nuestro país, en el caso de Isla de Pascua, también se constituyó y generó también molestias, y hasta la fecha tú vas al Instituto de la Isla de Pascua de la Universidad de Chile y hablas con los arqueólogos y se molestan cuando le dices, ¿y esto estaría vinculado a lo extraterrestre? Es como, no sé, es como una bofetada. Es una bofetada por el hecho que también hay un todo, es que se interpreta de la siguiente manera, es decir, Europa tenía una posición en la antropología europea, la antropología, más que la arqueología, bueno, la antropología igual diría yo, es un gatillante y diseña un poco los elementos de interpretación de la propia arqueología. Ahora la antropología clásica, la antigua, planteada, sobre todo la inglesa, era muy etnocentrista. Tuvo que llegar Francis Boas, un antropólogo norteamericano, planteando el relativismo cultural, la década de los 30. En este relativismo cultural él decía que ninguna cultura podía juzgar a otra desde sus valores o desde su propio desarrollo tecnológico, porque el resto de las culturas podían tener un desarrollo directamente proporcional a sus necesidades y en la cual no necesitaban quizás de las complejidades que tenían otras culturas. Es así, por ejemplo, como los árabes se desarrollaron de una manera impresionante en el Sahara, lograron sobrevivir, a diferencia de los colonizadores británicos o franceses. Es así como también llevan miles de años varias culturas viviendo a miles de metros en el Tíbet, etcétera, con cierto tipo de utensilios y con ciertos limitantes para nosotros tecnológicos, pero para ellos les sirven. Quizás llevar una calculadora o llevar un microondas al interior de la Amazonía no tenga ninguna utilidad, o al interior o arriba del mar tampoco. Ahora, según Francis Boas, entonces, según la percepción de Boas, que influyó bastante en los antropólogos también latinoamericanos, porque ahí éramos como más libres de poder interpretar la historia, cabía más la posibilidad de que todas estas grandes construcciones también hubiesen sido realizadas por seres humanos con un conocimiento matemático, arquitectónico distinto. Pero la posición de venir a decir, en Latinoamérica hay tremendos monumentos, no, estos pobres indiecitos no lo pueden haber hecho, sino tienen que haber sido ayudados por extraterrestres. Esa era un poco la lectura que hacían los antropólogos y arqueólogos latinoamericanos de la posición de Däniken, que viene este europeo a decirnos que acá no se podían hacer cultura, ¿no? Y por eso es un poco resquemor. Pero sin embargo, con el tiempo se han abierto las posibilidades a que todas estas explicaciones sean bien aceptadas si es que vienen con el método científico detrás. Bueno, en todo caso, el método científico siempre se usa como soporte en el caso de los investigadores del tema OVNI, también obviamente en el caso de los científicos, sobre todo en el caso de ellos. Pero recorramos un poco más sobre estos vestigios del pasado que siempre generan alguna polémica a propósito de la interpretación que uno le pueda dar. El caso allá en México, en la ciudad de Tula, donde se encuentran y se yerguen unos tótems gigantescos que parecieran tener en sus manos alguna suerte de pistola espacial, y se han interpretado como que serían viajeros del espacio también. Los llamados Atlantes de Tula. Exacto. Sí, los famosos Atlantes serían, bueno, hay dos interpretaciones. Está la interpretación más bien mexicana directamente, la interpretación chamánica, y la interpretación de von Däniken, que él ve unas especies de pistolas y cinturones que yo todavía no los puedo ver. He visto varias veces imágenes, pero todavía no puedo ver lo que él dice, que hay pistolas. Por eso te digo, hay una interpretación muy como antojadiza. Claro, hay una ahí, aquí... Estamos viendo una foto acá en el estudio. Däniken Bellido me está mostrando las supuestas pistolas y yo todavía no... Claro, bueno, ellos interpretan un tallado, para que los amigos se puedan imaginar en sus casas. Es un tallado a un costado de la pierna de él, ¿no es cierto?, donde se encuentra algo que ellos interpretan como una pistola espacial. Bueno, exacto. La polémica siempre va a estar
siempre va a estar, y en México en particular se encuentran numerosos vestigios del pasado que se prestan para la famosa polémica. Es el caso de una losa monolítica de 3,8 metros de largo por 2,20 de ancho, y está cubierta por una serie de fantásticos relieves efectuados en piedra. Me estoy refiriendo a una suerte de connotaciones simbólicas y mágicas vinculadas a la losa de Palenque. Sí. ¿Qué está pasando en Palenque, Bueno, o qué ocurrió en Palenque alguna vez? Palenque es una de las más llamativas descubrimientos de los paleocontactos o de la astroarqueología, como comúnmente se intenta identificar esta corriente de investigadores del pasado, vinculándolo con el mundo espacial. En Palenque, von Däniken, en su documental Recuerdos del Futuro, y posteriormente en La Nada de los Dioses, logra realizar una excursión y escudriñar esta losa, y logra grabar una figura de un indio mexicano que está como sentado, ¿no es cierto? Con una mano en una especie de aparato y contemplando a través de una especie de lo que interpreta von Däniken de un visor. Ahora, el propio von Däniken compara esa imagen, sobre todo en Recuerdo del Futuro, la compara con los... es una película, Recuerdo del Futuro. Exactamente, con las cabinas de los astronautas, y logra contemplar la misma posición, tanto de los astronautas como en la figura de Palenque. Se tienen exactamente la misma posición, y a partir de eso es que interpreta a von Däniken a este señor, a esta deidad, viajando a través del espacio en una máquina espacial. Ojo. En todo caso, Rodrigo, disculpa, esto trae hacia una remembranza. Esta imagen es bastante fuerte, es bastante extraña por lo demás, porque parece que este indígena, como bien decías tú, está montado sobre una máquina espacial realmente, sí, porque se ve sus pies pisando una suerte de pedal, sí, sus manos tocando algunos botones y moviendo una palanca. Se ven una serie de diseños vinculados a la tecnología actual, inclusive más. Uno podría asociar quizás a este personaje y compararlo con el astronauta dentro de una cápsula espacial de los años 70. De los años 70, eso es más increíble, que todo lo compara de acuerdo a su época. Y ahora, ¿qué va a pasar en un tiempo cuando se superen esos diseños? Es decir, los extraterrestres quedaron obsoletos. Ahora, la interpretación de los antropólogos mexicanos, ellos dicen que es un viaje de un chamán, de un brujo, a través de la puerta a la muerte, que lo que está viajando a través de una serpiente, que es una serpiente que implica un viaje a través de otra dimensión, un viaje a través de la dimensión de la muerte, a través de la dimensión del más allá, y que estos desprendimientos, estas supuestas llamas, serían parte de ese viaje iniciático, parte de esa energía liberada a través de ese viaje, lo que von Däniken interpreta como los sistemas de las turbinas, los sistemas de propulsión, y trata de ironizar con la explicación convencional. En todo caso, a propósito de esto de la chamanes, hay una conversación que sostuve, luego vamos a seguir hablando de esto, que está bastante interesante por lo demás, pero hace un tiempo atrás viajé a la localidad de Machalí, en la sexta región hacia la cordillera, el sector precordillerano, y me encontré con un personaje bastante peculiar. Él es un médico veterinario que se dice, o se autodenomina ser un chamán. Luego vamos a explicar y vamos a profundizar más al respecto sobre los chamanes. Pero él dice que trabaja con energía psíquica, ha descubierto algunos textos importantes que datan de 1650, algunos manuscritos de parte de los españoles, obviamente, donde narran algunas historias vinculadas a rituales, ¿no es cierto?, de adoración a los dioses de la luna y otras cosas que mejor los invito a que las escuchen. A los niños muy especiales se les escogía para la función ritual. A ellos se les llevaba a un monasterio y otros eran ofrecidos a los dominadores de la luna. Lo espectacular de este ritual es que no había sacrificio humano. Y consistía en esto. Había allá arriba una zona con 3 piedras que hacía un triángulo. Entonces estos lobritos de 17 se le ofrecían a los dioses dentro de ese triángulo, en pareja. Entonces venía la rogativa, y cuando estos niños eran puros, de una especie de nave, caía un rayo que hacía como un cerco eléctrico entre estas 3 piedras, un cerco, y de pronto con zumbido que desaparecían.
desaparecían es porque uno de ellos o los dos eran impuros, se les devolvía al monasterio y se investigaba a través de trance por qué era impuro, por qué no había sido aceptado por los dioses. Es que cuando ellos eran aceptados, los chamanes recibían capacidades especiales para hacer crecer los sembradíos, para frenar las tormentas, para hacer llover, todo lo que era control de la naturaleza. Eran los dones que recibían ellos. Pero lo más espectacular es que después nos encontramos en un relato de Diego de Rosales, de un cronista español de 1653, que dice que recopilando las leyendas de los indígenas de esta zona precisamente, en Tahuatahua, ellos me contaron de unos niñitos como ángeles que predicaron en la zona y después se iban al país de arriba de donde habían venido. Ahí está la conexión con la visión nuestra. Y se iban a través de una nave. Cuando yo le pregunto a él, ¿cómo está la nave? El curioso dice, mira, no tiene energía, un platillo volador. Si quieres que te dé una imagen es como una micromachalina. Una cosa así tan rara, larga así como una micromachalina, te voy a decir. No es un disco, no es un platillo. Bien, bueno, este relato es bastante espectacular, muy raro por lo demás. Pero expliquemos antes de profundizar en el tema qué es lo que es el chamán. El chamán, bueno, es una figura mística, para que ustedes se vayan haciendo la idea, de corte sacerdotal. También juega un rol importante en el área política y que surgió durante el Paleolítico Superior, rindiéndose quizá una suerte de culto en el periodo casi neandertal, no sé si saliendo de ese periodo. Y bueno, los chamanes muchas veces son asociados como esta gente que trabaja la hechicería, que trabaja estas áreas de ser curanderos, no sé, trabajan con videntes, son visionarios además, y se supone que han vencido la muerte, pues, a propósito de estos rituales de iniciación que se les efectúan. Se supone también que el chamanismo va siendo heredado de generación en generación, o se nace con las capacidades que son descubiertas a muy temprana edad, con capacidades chamánicas. Exactamente, con la capacidad de ver, como se dice comúnmente, y poder contemplar a través de otras dimensiones, de otros niveles de realidad. Ahora hay un intento de hacer un pensamiento más bien holístico con relación al fenómeno ovni y los chamanes. Algunos plantean que los chamanes no serían otros que perceptores de estos sistemas de realidad evolucionados que estarían expresándose a veces a través del fenómeno ovni y que con su lenguaje más naturalista lograrían entrar en contacto con estas dimensiones, en un lenguaje quizás mucho más naturalista, más menos tecnificado que el nuestro. Ahora, lo que es interesante es que poder contemplar que en muchos lugares donde hay gran cantidad de apariciones de objetos voladores no identificados, llamadas zonas calientes, también se han encontrado vestigios arqueológicos. Por ahí hay autores de la línea especulativa y otros autores como Abel Michel, también uno de los padres de la ortopenia, que era una forma de clasificar verdaderas rutas de desplazamiento de vuelo de los ovnis, plantea el hecho de que estos cuerpos cargaban en ese minuto, ¿no?, energía, sus sistemas de propulsión con electromagnetismo, por lo tanto ocupaban lugares con una gran concentración de estas energías, y que estas energías, que estos lugares altamente magnéticos eran también identificados o eran demarcados por antiguos chamanes y antiguos habitantes de distintas partes del mundo que tenían rituales iniciáticos muy interesantes. Por ejemplo, se plantea que Stonehenge en Inglaterra, estas famosas construcciones, ruinas megalíticas, estarían marcando efectivamente un lugar altamente magnético. Están vinculadas también al campo de la astronomía y de la observación espacial. ¿Tendrán alguna vinculación con la posición de las estrellas? De las estrellas, y que serían lugares altamente magnéticos. En los chinos, específicamente el sacerdote Feng Shui, que eran sacerdotes taoístas de una corriente espiritualista que tiene cerca de 5.000 años de antigüedad, los chinos los sacerdotes Feng Shui hablaban de las llamadas venas dragón. Estas venas dragón eran lugares donde efectivamente descendían campos de energía y donde los propios brujos o los propios sacerdotes taoístas
podían también tomar esta energía y alcanzar estados de conciencia superior. Lo curioso es que estas venas dragón se denominaban venas dragón porque efectivamente eran demarcadas por dragones voladores, dragones que volaban en el pasado y que fueron los que dieron por inicio a los que transmitieron los conocimientos más ancestrales, a partir específicamente del emperador Guantío, el mítico emperador amarillo. Todo esto se relaciona un poco con estas visiones también que se relatan también en crónicas españolas y en la historia de nuestro país, a propósito de que aparece un águila de fuego en los cielos surcando los aires. Concepción. Y esto en Concepción, a propósito de la batalla de Andalén. Andalén, exacto. ¿Qué pasó ahí, Rodrigo? La batalla de Andalén es una batalla interesantísima que se dio efectivamente por ahí por cerca del 1600 y tanto, entre los propios españoles y los mapuches. Ahora, lo curioso es que fue una batalla que fue interrumpida, y fue interrumpida ni más ni menos que por el paso de un cuerpo volador, de un cuerpo envuelto en fuego, y este cuerpo envuelto en fuego logró la estampida tanto de los españoles como de los propios mapuches, y los mapuches describían efectivamente que contemplaron un águila de fuego, un águila voladora y de fuego. Y lo curioso es que el escudo dentro de la ciudad, ¿no?, local de Concepción es un águila en función de esta batalla. Es decir, ya los ufos serían parte de la mitología también y de la historiografía de nuestro propio país y de algunas de sus regiones. Pero es curiosa la forma que van llamando los ovnis a través de la evolución del tiempo. No estamos claros que en esa fecha no podían decirles ovnis, ni podían decir o platillo volador, ni alguna forma de tecnología. Pero retomando un poco lo que era la cuña que habíamos escuchado en la entrevista a este señor Manuel Roa, resulta interesante revisar todos los antecedentes, porque a la larga lo que está atisbando este relato que se encuentra en una crónica española de 1650, escrita por don Diego de Rosales, ¿no es cierto?, un cronista español, aparece un antecedente que quizás podría marcar los indicios de los primeros reportes de abducción, entre comillas, en nuestro país, Rodrigo, porque habla de estos cercos eléctricos en triángulos, según lo que se cuenta en la historia. Probablemente tiene exactamente de las características idénticas a los llamados reportes de abducciones, y eso se implicaría quizás el hecho de que estaremos en presencia de un fenómeno mucho más antiguo, mucho más complejo de lo que nosotros alguna vez imaginamos, y que sería un fenómeno que tomaría las figuras de los sistemas de interpretación de cada época, de cada historia, como también lo plantea Jacques Vallée. En todo caso, para la gente que quiera recabar más información, bueno, esto de la batalla de Andalén lo puede sacar de un libro en particular. ¿De la Araucana? No, de los textos de historia de Encina. Ah, Encina. Efectivamente. Pero es que lo que pasa, en la Araucana también existían unos reportes bastante extraños. En el canto 9, recuerdo haber leído alguna vez, que salía una parte en que los españoles se sorprendían de cómo de una nube emergía una bella doncella. Y bueno, yo creo que hay mucha poesía entre medio, pero que detrás de esa poesía se encubre también algo más allá. Algo más, sí, yo creo que conviene indagar, ¿eh? Sí, yo creo que personalmente que hay supuestos hechos que son históricos, que logran marcar una época, marcar una cultura, pero que son hechos concretos. No creo que sean tantos simbolismos que puedan producir un cambio a nivel social o político. Digo esto derechamente cuando se entabla la base de muchas de las culturas, incluyendo la cultura egipcia, con el dios llamado Ptah, ¿no? Es el padre mítico de la cultura egipcia, el dios Ptah. De Ptah emergen efectivamente toda la serie de deidades, Set, Horus, primero nace Ra, después viene Set, Horus, Osiris, etc. Y todas estas deidades tenían como necesidades bien concretas de que se hicieran grandes construcciones, grandes locales donde pudieran depositarse, etcétera, y donde pudieran efectivamente descansar, elucubrar y contemplar el espacio del universo. Están deidades muy poéticas también, ¿no? Yo creo que la poesía y la música nos invita a reflexionar nuevamente. Exacto.
álbum que escuchábamos es de X-Files. Sí. Noel Gallagher es el compositor de esta música, que es titulada Teotihuacán. Bastante ad hoc a propósito de lo que estamos hablando, ¿ah? Bien interesante. Fíjate, ahora uno entiende ciertos toques melódicos, cierta utilización de ciertas armonías, tan como la pentafónica, es decir, similar a la música tocada por los indígenas latinoamericanos. De hecho, a propósito de esto de los indígenas, que son los vestigios del pasado, la materia que estamos tocando el día de hoy, relacionada o vinculada directa o indirectamente, como ustedes quieran llamar, a los ovnis, UFOs. a los UFOs. En el caso de los asiáticos, si viajamos hacia el occidente, de occidente hacia oriente, Sí. claro, Sí. en Japón puntualmente, si me campeé, bueno, se arregla el cuento. Japón. Si aterrizamos en Japón, podemos dilucidar que también se han encontrado algunos vestigios vinculados a esta temática de los extraterrestres, y que ha dado bastante polémica desde la década de los 70, cuando se dio a conocer a la opinión pública una estatuilla bastante curiosa encontrada en la localidad de Dogo, y esta estatuilla se les llama y se les conoce como Dogu. Dogu, exactamente, Dogu. ¿Qué características tienen estas extrañas estatuillas? Bueno, esto es una estatuilla, claro, el nombre, insisto, de comida para perros. Estas estatuillas son bastante curiosas y fueron dadas a conocer por el científico Kazantsev. Igor Kazantsev es un científico ruso que pertenece a la Academia de Ciencias de Rusia. Kazantsev nota en su investigación con las indumentarias de las estatuillas Dogu que se asemejaban bastante a las escafandras de los astronautas modernos. Él notaba que no había ninguna característica en estas estatuillas que le pudiese a uno hacer pensar que se estaba tratando de algún tipo de traje guerrero o traje ritual. Habían remaches, inclusive habían sistemas para, en el caso se hace toda una interpretación, incluyendo de los sistemas de respiración que tendrían estas criaturas que se habrían manifestado efectivamente en el Japón hace miles de años. O sea, la estructura de estas estatuillas estaría bastante desvinculada de los trajes que utilizaban los guerreros, como por ejemplo ¿cómo es que se llaman estos guerreros chinos? ¿Te acuerdas? Los samuráis. Los samuráis. Sí. Porque los samuráis tenían toda una estructura bastante peculiar, Exacto. bastante parafernálica. Exacto, las estatuillas originalmente tienen más de 5.000 años de antigüedad, que tú puedes apreciar un gran casco y grandes gafas que son interpretadas como de astronautas. Dicen que el concepto de gafas específicamente, que era un concepto completamente desconocido en la Edad de Piedra, es lo que le hace entender a nuestro amigo Kazantsev que se trataría de algún tipo de indumentaria espacial. Es decir, el concepto de gafa no era conocido hace 5.000 años de antigüedad y más atrás todavía. Eso es lo que le hace decir, ese salto tecnológico en esa estructura, lo que le hace decir a Kazantsev que estábamos en presencia de algo que no era precisamente terrestre. Pero si viajamos nuevamente del Asia hasta nuestro continente, al Cono Sur puntualmente, podemos encontrar quizás una serie de leyendas, mitos vinculados también a este tema de la creación, de cómo podemos concebir la idea del espacio vinculado al hombre, y quizás, ¿por qué no decirlo?, a los extraterrestres. Porque se dice que luego de un gran temblor en una montaña del Amazonas, en pleno Brasil, en el Alto Amazonas, emerge un enigmático ser, bastante curioso por lo demás, porque nace como del estallido de algo, que se levanta un cúmulos de polvo y fuego, ¿no? Los árboles entran en llamarada y aparece una suerte de ser no procedente de esta realidad, al cual los indios cayapos hacia 1952 se logran descubrir este asentamiento indígena, le rendían culto y lo bautizan como Bep Kororoti. ¿Quién era este personaje tan enigmático vinculado quizás a los extraterrestres? Bep Kororoti es una entidad que lo curioso es que todavía uno puede contemplar el ritual de conmemoración a esta entidad. Hay que recordar que recién en el año 52 fue posible tomar contacto con los cayapos, ¿ah? En el Alto Amazonas. En el Alto Amazonas. Claro. Se dice que esta entidad sería un ser que descendió
efectivamente sobre una montaña, y que él iba acompañado de una especie de vara que lanzaba extraños rayos. Ahora, este ser habría tomado contacto con los kayapos y le habría enseñado varias artes, inclusive el arte de la alfarería, de la siembra, etcétera, y convivió mucho tiempo con los propios kayapos. Ahora, habría muerto inclusive entre los kayapos, y los kayapos, para realizarle toda una conmemoración, realizan una danza en la cual uno de los integrantes se viste a la usanza de cómo llegó Kororoti. Y lo curioso es que la usanza es idéntica a los llamados trajes de los astronautas, es como un traje espacial, una especie de robot, con una especie de gran casco, ¿no? como de mimbre. Está labrado en paja. Labrado en paja, efectivamente. Sí. Es una formación bastante extraña, bastante increíble de una entidad que uno puede interpretar modernamente como los modernos astronautas. ¿Tú sabes lo que significa Bet Kororoti? Bet Kororoti, ¿qué significa? Vengo del universo. Esa es la acepción que los kayapos le dieron a este ser bastante enigmático, como te digo. Y vengo del universo, que connotación más curiosa. Pero te fijas, hay un punto en común entre todos estos seres. Es decir, de partida, el caso de Bet Kororoti lo comparas con los modernos astronautas y tenemos una relación muy similar de cómo se manifiesta esta realidad. Es decir, que podría ser perfectamente extrapolable a una tecnología avanzada, la conmemoración de Kororoti. Similar al caso, se me había olvidado un detalle, un caso importante de Palenque, de que quizás la persona que hizo la primera aseveración de que estábamos en presencia de algo vinculado al espacio no fue ni más ni menos que el ingeniero aeronáutico norteamericano John Sanderson, quien realiza un esbozo de la figura de Palenque y lo transforma en una cápsula tridimensional de un verdadero cohete. Efectivamente, John Sanderson terminó convencido que eso se trataba ni más ni menos que una nave espacial, pero la explicación antropológica tampoco ha sido agotada, y en este otro caso también es similar la interpretación también de Bet Kororoti y los modernos astronautas. Pero hay varias relaciones que uno puede efectuar. Por ejemplo, esto de que aparezca en un cerro con una varita me suena muy parecido, y que les dé imágenes de la agricultura, de cómo enfrentar la caza, y les da muchas herramientas, mucha sabiduría. Se parece mucho a la imagen de Moisés, ¿no es cierto? Buenísima la comparación, y recordemos que se habla de que Moisés también sería una importación por parte del pueblo hebreo de la leyenda babilónica de Hammurabi y su código, y que él habría recibido efectivamente este código de un dios solar denominado Samach, con un código y con reglas. Esta deidad, que era deidad como el Moisés de los babilónicos, logró esa leyenda ser traspasada, algunos piensan, al pueblo judío, y ahí vendría la moderna concepción, ¿no?, de Moisés. Bueno, en todo caso, claro, todos estos detalles que hemos dado, estos aprontes a la astroarqueología, que es un tema que da para muchos capítulos, y que vamos a estar deteniéndonos ya puntualmente en todas las problemáticas que se generan, y conociendo quizás algunas impresiones de la gente que hace ciencia en nuestro país. Exacto. A propósito de lo mismo. Pero muchos datos están vinculados en parte a la arqueología y en parte también a textos bíblicos, y que nos hacen reflexionar, como el caso de los pasajes de Ezequiel en la Biblia, ¿no es cierto?, donde se nos muestra también a un ser bastante peculiar, que tiene 2 cabezas, o 3 inclusive, que tiene un traje bastante extraño, que viene en una máquina, según las interpretaciones que la gente, ¿no es cierto?, efectúa, vendría en una máquina que se emula también en lo que fue la película Contacto, ¿te acuerdas?, que se hace una réplica de lo que es efectivamente la descripción de Ezequiel, de esta máquina que podría transportarte hacia el futuro o hacia el pasado. Exactamente. Bueno, Ezequiel, como decía un documental, vio una rueda, ¿no? Ahora, quien es el responsable de toda la situación espacial de Ezequiel fue un ingeniero aeroespacial de la NASA, también un ingeniero de proyectos denominado Joseph Blumrich. Él, como buen judío y judío tradicionalista, respetando la Torá y todos sus textos sagrados, dijo: aquí eso es una blasfemia. ¿Cómo se puede estar diciendo que Ezequiel vio una nave de origen extraterrestre a través de estas ruedas? Esto es
blasfemia. Entonces lo que él intentó es llevar la rueda de Ezequiel a un plano con la finalidad de poder refutarlo, y se encuentra ni más ni menos que le resultó, que había una nave espacial, y lo primero que hizo fue patentarlo, ni siquiera refutarlo, sino que lo patentó para que cualquiera que se le ocurriera sacar adelante este invento lograra específicamente pagarle sus derechos. Entonces terminó yendo para el otro lado. La imaginación nos puede llevar por muchos caminos Sí. y por muchas interpretaciones. Exactamente. Pero por último, ya nos queda muy poco tiempo, estamos a unos par de minutos por terminar el programa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar lo que ocurría con las visiones mapuches. Esto del Alchimalén y el Alchimalquén, que eran una suerte de dioses bastante extraños, vinculados quizás a lo que es el actual mito yanqui extraterrestre de los grises. ¿Por qué no nos explica, Rodrigo, antes de irnos? Se nos quedaron varias cosas en el tintero, les vamos a pedir algunos disculpas a algunos amigos acá también que estuvieron llamando y todo eso, y lo del concurso también lo vamos a dejar para el día de mañana. Lo dejamos para el día de mañana porque se nos pasó Sí, pero muy pero volando la hora, pero rápidamente, Alchimalén y Alchimalquén. Alchimalquén es una leyenda mapuche que habla efectivamente de unas bolas de fuego que van volando sobre los caminos, y habría que hacerles el quite a estas bolas de fuego por el hecho de intentar evitar aparecer en otro lugar. También el término específicamente Alchimalén se refiere a un niño pequeño de color plomo, gris, porque el y color con plomo ojos no grandes, existe. eso, color gris, y de grandes ojos negros, ¿no? Y sin boca. Ya. Esa es la transcripción que tiene, es decir, es clásico, una clásica descripción de los llamados Greys hoy día, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto al final nos da para sacar nuestras propias conclusiones en nuestras casas, en nuestros trabajos, para la gente que está trabajando a estas horas de la noche, y seguir reflexionando. Yo creo que esa es la tarea principal. Lo principal, reflexionar seguir investigando y darse cuenta que la cultura también puede ser sumamente entretenida con un tema tan fascinante como el tema de los ovnis, y que podemos aprender por medio de este programa en Radio Santiago CB 69, la capital del dial. Y estamos encontrándonos ya el día de mañana a las 11 de la noche, a las 23 horas, en un nuevo programa OVNIS, el enigma. Hasta la próxima, amigos. Hasta mañana. Que descansen. Que descansen.